Les recuerdo a los participantes que son 15 minutos aproximadamente para tener un momento para la discusión. Vamos a iniciar con una participación de una ponente que es Adriana Monroy Galindo. Ella es boliviana, pero ha hecho carrera en el Instituto de Investigación y Experimentación de Arte y Crítica, en el Departamento de Crítica y Arte de la Universidad Nacional de las Artes en Argentina. También está cursando, mentira, ha cursado un doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona con una tesis en vinculación con la mediatización de la obra de arte, concretamente en Instagram. Y básicamente ese sería su currículum para referirlo. Su ponencia, su participación se llama Imágenes Supervivientes, Perpetuación y Transformación del Sentido en la Cultura Mediática. Hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias a todos los presentes. No voy a dar muchas vueltas. Yo comparto entonces, bueno, les he enviado, pero yo voy a compartir en pantalla para mostrar mi presentación. Un segundo. Em, mm, me sale que tengo que salir de la reunión para poder compartir por alguna razón. ¿O lo tienen ustedes? No sé si lo podemos compartir, si Sí, se los he enviado o prefieren que reinicie. danos un minutito y ya ponemos la presentación. Oh, vale. Bueno, yo actualmente estoy en Barcelona, así que me disculpo si estoy un poco con la energía baja, porque bueno, aquí ya son las 11 de la noche, pero con muchas ganas de hablar sobre el tema. Y aclarar que trabajo sí con la Universidad Nacional de las Artes en Argentina, pero igualmente me estoy desarrollando acá en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde he terminado el doctorado hace 3 meses. Así que, bueno, esa pequeña aclaración para quienes estén, no sé, para que si alguien ahí está viendo. Perfecto, ahí está. Bueno, como ya se ha mencionado, mi presentación titula Imágenes Supervivientes. Es un pequeño análisis sobre cómo se van perpetuando y transformando los sentidos de las imágenes en la cultura mediática. Ahí. Estas preguntas, ¿por qué algunas imágenes parecen trascender el paso del tiempo? ¿Qué hace que ciertas imágenes permanezcan más arraigadas a nuestra cultura y imaginario colectivo? ¿Y cuál es la relación entre tiempo e imágenes en los fenómenos mediáticos actuales? Son algunas preguntas que van a guiar esta presentación, ¿no? Quisiera empezar afirmando que toda imagen, además de su historicidad, actúa en el presente a través de sus resonancias, por lo que se entiende que las imágenes no son simples capturas de representaciones estáticas del pasado. Sin embargo, está claro que hay imágenes más emblemáticas y con mayor relevancia para las culturas que otras. Estas imágenes suelen tener mucha carga simbólica, popularidad y sobre todo poder de reconocimiento. Y por ello también suelen estar custodiadas y conservadas por instituciones artísticas. A continuación, lo que buscaré es desarrollar algunas cualidades que, desde mi perspectiva y desde mi investigación, he identificado como cualidades que permiten la supervivencia de algunas de estas imágenes.
En la siguiente diapositiva, por favor. Algo importante a tener en cuenta al momento de reflexionar sobre posibles precondicionamientos o atributos de resistencia en las imágenes es que las imágenes siempre están sujetas a procesos. Y estos procesos se dan por y mediante dispositivos y sociedades que configuran y trabajan con las imágenes de distintas formas. Por lo tanto, si bien se identifican imágenes que, entre comillas, perduran, los mismos procesos que permiten esa trascendencia también generarán transformaciones de sentido. Estos nuevos sentidos que van adquiriendo las imágenes a través del tiempo muchas veces llegan a desafiar los discursos hegemónicos y los orígenes de estas imágenes, aunque al mismo tiempo, al reproducirlas, suelen perpetuar ciertas estructuras y reconocimiento. Es por eso que se parte de un planteamiento en que las imágenes supervivientes, lejos de ser estáticas, justamente se mantienen vivas porque tienen la capacidad de adaptarse, de evolucionar, de conectar y de moldearse a distintas formas a lo largo del tiempo. La importancia de repensar las imágenes del pasado y su impacto en el presente está en comprender cómo su dinamismo y capacidad de resonancia son fundamentales en la construcción de nuestra memoria colectiva y en la formación de la cultura visual. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, ¿a qué me refiero con imágenes supervivientes? Pues me refiero a lo que convencionalmente se denominaría como obra de arte, es decir, imágenes que son reconocidas legítimamente como objetos entre comillas de relevancia cultural y que gracias a la importancia que van adquiriendo, estas suelen ser conservadas como patrimonio de valor elevado. Y a pesar de que actualmente el arte ya no se limita a su condición como objeto, aún conservamos herencia del pasado que suelen tener esta condición, es decir, que hay imágenes sujetas a un soporte de material fijo, que a diferencia de las imágenes contemporáneas, su valor dependerá de la existencia de ese soporte y su conservación será de formas distintas. Esto sería lo que me refiero en otra investigación como obras de arte tradicionales. Pero justamente en esta ocasión me gustaría poner en cuestión la noción de obra de arte y el por qué sale la idea de hablar de imágenes supervivientes y no de obra de arte. Y para esto recupero la reflexión de Jean-Marie Schaeffer, quien destaca que mediante esta noción se termina reproduciendo e incluso imponiendo perspectivas en las que se reduce el arte a cosas de naturaleza artística o de estetización. El problema que sugiere Schaeffer es que estas perspectivas sobre el arte está principalmente ligado a una visión ontologizante sobre el arte, lo que le atribuye a estas imágenes propiedades intrínsecas, ya sean con respecto a sus propiedades físicas o artefactuales, o a propiedades intencionales y funcionales. En ambos casos, lo que conlleva es a una percepción que dificulta la mirada de lo que procede lo fáctico más orientado a los procesos. Similar a lo que plantea Jean-Louis Deot, quien cuando denomina ontocosmética a los aparatos que permiten la aparición de las imágenes, como podrían ser los museos, y sobre todo su incorporación a un régimen de miradas en común. Estos aparatos, que tanto podrían ser las nuevas tecnologías como los museos, implican siempre procesos no solamente entre aparatos, pero además procesos teóricos, prácticos y de institución. Ahora bien, yo quisiera enfatizar en los procesos y relaciones mediáticas más actuales para entender cómo estas van a influir en la vigencia de las imágenes que antes eran sobre todo precondicionadas por procesos y aparatos de control más institucional. Siguiente diapositiva. Ahora bien, cuando hablo de mediatización,
Me refiero a un proceso de transformación de sentido que posibilita la creación y reconocimiento de significados de algún discurso puesto en materia, como podría ser una creación artística. En otras palabras, el proceso de mediatización toma en cuenta la producción y el reconocimiento de la materia, que en este caso, bueno, serían imágenes. En este sentido, toda obra es de por sí una imagen mediatizada. En un principio por dispositivos institucionales como los museos, que aunque no se trate propiamente de medios tecnológicos, se habla de mediatización porque implican mediaciones que van a transformar el conjunto de mediaciones que van a transformar el sentido de las imágenes en la forma en que las organizan y las exponen. Y por mucho tiempo los medios, entre otras funciones, cumplían el papel de registro histórico, generando una memoria colectiva. Pero es necesario destacar que mediatización, cuando se habla de mediatización, no se entiende el medio como un intermediario. Lo contrario, la agencia de los medios no se puede reducir simplemente a transmitir información, sino que inevitablemente van a condicionar el contenido mediante las formas de emisión y recepción, modificando así los sentidos. Y a pesar de que por mucho tiempo estas imágenes emblemáticas parecían adquirir una supuesta metaestabilidad, pretendida para mantener cierto poder hegemónico al solidificar funciones representativas en las imágenes, los sentidos más convencionales de algunas de estas imágenes y los géneros definidos por instituciones académicas a los que se adhieren se han vuelto cada vez más problemáticos. Esto se debe a que los nuevos medios, como los teléfonos inteligentes, las redes sociales, incluso podríamos empezar a hablar de inteligencia artificial, aunque ahora no voy a entrar en ese tema, son procesos de mediatización de las imágenes que van a conllevar diferencias significativas en el manejo, sobre todo del tiempo. O en todo caso, a mí me gustaría enfocarme en cómo se maneja el tiempo. En la actualidad, el entorno mediático que rodea las imágenes se vuelve cada vez más complejo debido a esos desfases cualitativos por los que pasa. Siguiente diapositiva. Entonces, reflexionar sobre los procesos de mediatización lo que va a permitir es identificar desplazamientos temporales en las imágenes que pasan de una lógica regulada por el mundo del arte con ritmos preestablecidos tanto en la producción, difusión y recepción del arte a unos parámetros menos estables que conllevan mayor cantidad de agentes, sujetos, dispositivos y distintas formas de reconfiguración y sentidos fragmentados. Y una de las formas más comunes de mediatización en la actualidad es a través de imágenes, es decir, imágenes que se refieren a imágenes o, si quieres, imágenes que se apropian de otras imágenes. En este proceso hay que distinguir entre, como ya se ha mencionado, dos tipos de imágenes. Por un lado está lo que yo llamaría la imagen superviviente o la obra apropiada, y por otro lado está la imagen que reinterpreta esa imagen y que se apropia de ella mediante alguna técnica que lo más común es actualmente es la fotografía, pero puede ser de otras formas. Y mediante esta apropiación la reactualiza, es decir, la saca del pasado, de una conformación del sentido del pasado y la vuelve a traer al presente. Hace que dialogue con otros agentes que están más relacionados con la contemporaneidad, ¿no? Y entonces los sentidos de la obra dependerá de los desplazamientos en el tiempo, espacio, intersubjetividad de una imagen con respecto a la otra. De manera que ante una imagen, el presente en el que aparece se ve afectado, pero además se reconfigura la carga temporal del pasado de la imagen superviviente. Es decir, que existe siempre una conjunción entre presente y pasado que permite, por un lado, una reinterpretación o una intervención en el pasado que a su vez se mantiene, que
por un lado se interviene en el pasado, pero por el otro lado permite que la obra se mantenga presente, ¿no? Siguiente diapositiva. Ante los nuevos fenómenos conviene entonces repensar las cualidades de las imágenes antes de acusarlas de ser engañosas o de ser demasiado invasivas o acusar su exceso en la producción actual. Pero quizás convenga también entender el potencial de sus transiciones y sus capacidades de apertura y de transformaciones a través de sus diferentes modos de aparición, ¿no? Porque esto va a permitir entender su agenciamiento en la cultura popular mucho más allá de lo institucional. Las imágenes son sistemas abiertos que mantienen una apertura constante para nuevas interpretaciones y reconfiguraciones en las sociedades, es decir, están constantemente expuestas a mediatización que produce cambios tanto desde lo individual a lo colectivo como de lo colectivo a lo individual. El mismo acto de mirar implica ya una interpelación que permite cierta vigencia temporal. Es a lo que Keith Moxis plantea como un juego de tira y afloja entre sujeto-objeto y pasado y presente. Con ello se refiere a la experiencia afectiva que despiertan las imágenes, ya como mediante su interacción con los espectadores son propensas al cambio. Se trata de un vaivén en la interpretación de imágenes que, como plantea Rancière, se hace mediante asociaciones entre lo que se ve en ellas y lo que ya se ha visto o se reconoce desde el imaginario. Esto implica siempre recurrir a la memoria para la interpretación en busca de asociaciones y vínculos temporales. En este sentido, la recepción de imágenes va a ser siempre activa porque se infiltra en nuestro imaginario y al mismo tiempo estamos constantemente reconfigurándolas desde la interpretación. Siguiente diapositiva. Con relación a esta perspectiva, Gilles Deleuze plantea que la memoria no es algo que vemos desde afuera, sino es algo entre lo que nos encontramos inmersos. Es decir, que para Deleuze la memoria está en constante movimiento, lo que implica una preexistencia nunca o no cerrada de subjetividades, donde el presente se convierte en la punta extrema de un pasado infinitamente contraído. No obstante, si existe la noción de duración o supuesta estabilidad que se tiene sobre este movimiento, esto se debe a un procesamiento subjetivo en el que el tiempo, entre comillas, objetivo que vemos o que procesamos internamente, será una simple interiorización de ese movimiento, es decir, es una forma de que la conciencia pueda entender el tiempo de forma aplicada, ¿no? Sin embargo, la memoria, el tiempo está constantemente en movimiento. Este movimiento se ve interiorizado actualmente desde microacontecimientos, desde un microacontecimiento a otro, en lo que conforma un tiempo que hace que distintos sucesos manifestados en imágenes ocupen uno tras otro el presente. Es decir, pongamos de ejemplo, el mejor ejemplo ahora es el scrolling, ¿no? Estamos constantemente pasando de un microacontecimiento manifestado en una imagen a otro, que similar a lo que planteaba Deleuze cuando hablaba del movimiento del mundo al pasar de una vidriera a otra o de una entrada a través de los tabiques, ¿no? Y a pesar de que se le suele atribuir a este modo de desplazamiento entre pantallas como algo negativo, también se puede destacar que y como bien lo decía Deleuze, con cada interacción con una vitrina, o en este caso una imagen, implica también un germen dotado de potencial de crecimiento y propagación y sobre todo de expansión. Por ende, los procesos de mediatización de las imágenes y sus distintas formas de aparición y los sentidos que van adquiriendo permiten una expansión que se va a prolongar en el tiempo. Siguiente diapositiva. Bueno, voy a ir resumiendo un poco lo que se ha visto hasta ahora y iré concluyendo, ¿no? Las variaciones en los medios de comunicación tienen un impacto significativo en la perpetuación y renovación de las imágenes del pasado.
van a provocar discontinuidades de sentidos convencionales y al mismo tiempo van a perpetuar el reconocimiento de estas imágenes. Si bien se contempla que los fenómenos mediáticos introducen cambios significativos en la forma en que las imágenes se median y se perciben, especialmente con relación al tiempo, a la gestación del tiempo, en la actualidad la difusión de imágenes es rápida y dispersa, lo que va a provocar una estabilidad en todo material discursivo y conlleva imágenes más desprendidas de sentidos prefijados y por lo tanto las introduce un tiempo que según yo, que es algo que por lo que las llamo imágenes supervivientes, porque las introduce a un tiempo más vivo o performático, ¿no? Entonces, ¿qué hace que una imagen se mantenga más tiempo vigente en el imaginario colectivo y otras no? Considerando que toda imagen es a su vez movimiento y transformación. Bueno, posiblemente tenga que ver con la intensidad en que se da su mediatización, con lo que me refiero a las formas en que se propaga y muta a través de otras imágenes, manteniendo cierta estructura discursiva o no. Hay que tomar en cuenta que si una imagen como una obra de arte emblemática ya era una mediatización con amplio alcance, porque toda la carga simbólica, popularidad y reconocimiento que adquiere por esa mediatización, pues seguramente la mediatización que cambia en las nuevas formas de difundirse en los nuevos medios, sí que la va a dispersar, pero aún así la intensidad de esa mediatización va a ser mucho más amplia que una imagen que no tenga a su favor tanto la mediatización anterior que le permite un reconocimiento mucho más claro, ¿no? O sea, mucho más importante. Ya casi termino. Los cambios que se dan por la mediatización de las imágenes tienen un impacto profundo en la cultura popular y trascienden las instituciones culturales, lo que subraya la importancia de comprender y aprovechar su potencial para la reinterpretación de nuestras supuestas representaciones visuales. La manera de consumir y producir imágenes actualmente hace que ciertas disciplinas, como la historia del arte, pasen por una crisis que obliga a reflexionar sobre el manejo de los tiempos que van gestando, ¿no? Las obras más convencionales mantienen ciertos sentidos delimitados por tiempos específicos, consolidados por la historia en torno a presupuestos académicos de su origen. Pero ellas pasan de estar reguladas solamente por el mundo del arte y sus preconceptos temporales a múltiples influencias de una esfera más dinámica y fractal. Conviene hacer referencia a tiempos anacrónicos, especialmente cuando se trata de imágenes, lo que implica dotarles de la capacidad de generar su propio tiempo, es decir, agentes activos en la construcción social del presente y no solamente el pasado. Lo que a su vez implica entender aquellas imágenes supervivientes como parte de procesos relacionales que, si bien cargan sentidos del pasado, no los representan de forma cerrada, porque siguen conviviendo con nosotros, con otras imágenes y con nuevos dispositivos, tanto los actuales como los que vayan a aparecer, ¿no? Y en los procesos de mediatización de las imágenes y sus diversas formas de aparición, va a existir siempre un juego entre pasado y presente que conlleva potencial de crecimiento, y a su vez los nuevos sentidos que adquieran las obras permiten una expansión continua que se prolonga en el tiempo. Aquí finalizo mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Pasamos de seguido con un trabajo presentado entre 3 profesores. Son profesores de la carrera de diseño gráfico de la Intersede de Alajuela. Los presento primero. Mariela Richmond, que tiene formación en diseño gráfico, es bachiller, y tiene una maestría en artes de esta universidad. Jeff es bachiller en filosofía, es licenciado en arte y en comunicación visual, y actualmente está en la maestría de artes visuales. Y finalmente, Angie Montiel es bachiller en diseño gráfico y pintura y máster en artes visuales de la Universidad Federal de Bahía, en Brasil.
La participación de ellos se gira en torno a la carrera de diseño gráfico y concretamente de los trabajos finales de graduación de los estudiantes que comprenden del periodo del 2018 al 2022. Entonces, empezamos escuchándolos. Como van a hablar los tres, diría que alrededor de 5 o 6 minutos cada uno. Muchas gracias, Carolina. Bueno, muy buenas tardes. Nosotras vamos a tratar de ser súper puntuales con el tiempo. Como les comentaba Carolina, nosotros tres formamos parte de la subcomisión de trabajos finales de graduación de la sede interuniversitaria de Alajuela. Y lo que les vamos a comentar fue alrededor de una jornada de investigación en diseño gráfico que se llevó a cabo en abril del 2023. Para lograr abarcar el tiempo, vamos a ir leyendo un poquito de los análisis que hemos realizado. Entonces, voy a iniciar. En abril del presente año se realizó la primera jornada de investigación organizada por esta subcomisión en conjunto con la carrera de la coordinación de la sede y el Instituto de Investigaciones en Arte, la cual contó con una participación de 25 docentes de las 5 sedes donde se imparte la carrera. Esto es importante anotar porque son las sedes Rodrigo Facio, la sede central, la sede Occidente, la CIA, sede interuniversitaria de Alajuela, sede del Atlántico y sede del Sur, y un grupo de estudiantes graduados de la carrera. El objetivo de esta primera jornada de investigación era abordar las reflexiones en torno a los trabajos finales de graduación realizados entre el 2018 y 2022, como comentó Carolina, que en un inicio esta propuesta fue planteada por la coordinadora de carrera, doña Fabiola Castro Dubón. Posteriormente, nosotras como subcomisión la llevamos a cabo. Luego de esta jornada, la propuesta de investigación se gestó como un primer paso para recopilar, analizar y sistematizar los datos cuantitativos de los TFG realizados durante los últimos 5 años en la carrera de diseño gráfico. Esto como una posibilidad y como un reto para ver qué información nos ofrecían. Consideramos importante anotar que las personas, estudiantes, al cerrar su proceso de licenciatura, entregan el documento final, pero no hay un ente encargado de analizar este tipo de datos que surgen a partir de los cierres de los procesos formativos de esta carrera en la universidad. Para nosotras, como parte del cuerpo docente de la carrera de diseño gráfico, resulta fundamental comprender estas formas de investigación que se están realizando en la carrera. A continuación, mi colega Angie les va a explicar cuál fue la metodología de trabajo. Muchas gracias, Mariela. Muy bien, entonces, para continuar con lo que son esos aspectos metodológicos que nos guiaron para esta propuesta de investigación, pues esta propuesta se basa en la recopilación, sistematización y análisis de datos, considerando un enfoque cuantitativo en su abordaje y con un recorte temporal, como ya bien Mariela comentó, entre el 2018 y el 2022, el cual nos permitió analizar precisamente los datos más recientes, que eran para nosotros de particular interés, porque nos permitían tener una visión general del contexto actual. La recopilación de la información sobre los TFG, los trabajos finales de graduación en diseño gráfico, tuvo como fuente principal la base de datos del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información, SIBDI, de la Universidad de Costa Rica. Y pues a partir de la recopilación de estos datos, se inició un proceso de sistematización y análisis, y para ello se creó una tabla con 9 categorías. Las primeras 4 vinculadas al aspecto de registro de los TFG, contemplando lo que es el año, la sede, la modalidad y el título de cada uno de los TFG. Después pasamos particularmente a analizar cada uno de los TFG, no en profundidad, sino fue un análisis pues más general de estos, para poder crear otras 5 categorías que nos permitieran tener una reflexión más precisa o más cercana a detalle de estos TFG para sistematizar los datos y caracterizar los TFG. En ese caso, se hicieron otras 5 categorías, dando como resultado las 9 en total,
Y para mencionarles, esas 5 categorías son campo de estudio, que es el campo o área general de conocimiento que aborda el TFG, que pueden marcarse en el campo del diseño gráfico o, como rasgo muy importante, expandirse de manera interdisciplinar a otros campos. Después tenemos tema específico, que es la temática del TFG, los resultados, que son los tipos de servicios o productos elaborados, los usos, como cuarta o más bien ya como octava categoría, en la que se proyecta la implementación práctica de esos resultados de los TFG, y finalmente beneficiarios, que serían las empresas, instituciones o grupos sociales a quienes se les, vamos a decir, o quienes se van a ver beneficiados con los TFG, con los proyectos. Entonces, para ya pasar más a detalle a las reflexiones a partir de estos pasos o aspectos metodológicos, vamos a presentar algunas reflexiones de esos resultados estadísticos obtenidos. Entonces le voy a dar el pase a mi compañero Jeff. Gracias, Angie. Y buenas tardes a los presentes y a los que están conectados también en línea. Ok, una vez que nosotros tuvimos esta información, hicimos esta categorización, básicamente lo que hicimos fue tratar de establecer algunos datos estadísticos, algunos gráficos también, con los valores porcentuales y las distribuciones de este tipo de trabajos entre las diferentes sedes. Una cosa que es importante mencionar es que actualmente solo en 3 de las 5 sedes se imparte el tramo de licenciatura. Solo está en Rodrigo Facio, en sede Occidente y en la sede interuniversitaria. Entonces nos concentramos específicamente en esas 3 sedes. Y hicimos una distribución de los porcentajes que hay y digamos, las cantidades de trabajos realizados, que pueden ser seminarios o proyectos de graduación, en ese periodo. Tenemos que en 2018 se realizaron un total de 11, lo mismo sucedió en 2019. Entre 2020 y 2021 hay un total de 9 trabajos realizados, defendidos en esos años, y en 2022 solo hay 2 trabajos. Y esto nos lleva a una de las primeras reflexiones, y es que notamos que durante la época del mayor pico pandémico del COVID hubo una mengua significativa en la cantidad de trabajos que se defendieron. Y bueno, es obvio que en este periodo, por las dificultades de comunicación, las dificultades de organización, por todas las restricciones sanitarias, muchos de estos proyectos se deben de haber ralentizado. También en este periodo la universidad estableció un periodo o la posibilidad de solicitar un periodo de prórroga adicional para realizar los trabajos, para que pudieran concluirse a raíz de estas dificultades, por lo cual una serie de proyectos que probablemente, o de seminarios que probablemente tendrían que haberse terminado en 2022, se presentaron hasta 2023. Entonces, eso fue una de las cosas que notamos primero. También hicimos una distribución de los trabajos por sede y por año. Y bueno, vimos que, por ejemplo, en la sede Rodrigo Facio hay un total de 20 trabajos defendidos en ese periodo, 17 en la sede de Occidente y solamente 6 en la sede interuniversitaria. Y están distribuidos, bueno, como pueden ver ahí en la imagen, en la UCR en San Pedro, en la Rodrigo Facio hay 4 en 2018, 6 en 2019, 3 en 2020, 7 en 2021. Es el año que hubo más cantidad de trabajos, a pesar de que estaba ya avanzada la pandemia, y no hubo ninguno en 2022. En la sede de Occidente, el panorama es algo similar. Hay 7 en 2018, 4 en 2019, 4 en el 2020. Empiezan a menguar, en 2021 solo hay 2 y en 2022 ninguno. Y en la sede de Alajuela el panorama es algo similar. Hay 1 en 2018, 1 en 2019, 2 en 2020 y solo en 2022 hay 2 también, ninguno en 2021. Y bueno, esto aquí también logramos como visibilizar de que a pesar de las dificultades que se dieron en la época del mayor pico pandémico, en la sede de Alajuela sí se lograron concretar algunos proyectos que se presentaron durante 2022, mientras que en las otras 2 sedes, que son sedes más grandes, con mayor logística y demás, no se concretó ningún trabajo en ese periodo. Entonces nos llamó la atención ver eso, que a pesar de que son sedes con
digamos, con mayor capacidad logística y organizativa y demás, no se concretaron trabajos durante 2022, mientras que en la sede de Alajuela sí se logró. Y un tercer punto de división que realizamos fue el detalle de los proyectos y los seminarios por años. Aquí también cabe mencionar que en la sede, bueno, que en la Escuela de Artes Plásticas, que es la unidad base, básicamente se aceptaban lo que son proyectos de graduación y seminarios durante este periodo. Y hasta el año pasado fue que se empezó a recibir nuevamente la posibilidad de presentar tesis y prácticas dirigidas. Entonces, digamos, durante este periodo solo teníamos esas dos modalidades y es probable que a partir de los próximos años ya empiece a haber mayor variabilidad en ese sentido, porque se admiten las 4 modalidades de graduación. Y en este sentido, de ese periodo, en la sede de Alajuela, en la sede interuniversitaria, solo se defendió un proyecto individual, mientras que en la sede Occidente hay 7 y en la Rodrigo Facio hay 13. Diferente es el panorama en cuanto a los seminarios. En la sede interuniversitaria hay 5 seminarios, en la Rodrigo Facio hay 7 y hay 9 en la sede de Occidente. Entonces, esto nos permite ver que a pesar de que la distribución por años, la distribución global por años es bastante parecida entre seminarios y proyectos individuales, en las sedes hay preferencias muy marcadas de parte del estudiantado en cuanto a las opciones que escogen. Y es muy notorio que en la sede de Rodrigo Facio hay una preferencia mucho mayor del estudiantado por los proyectos individuales, mientras que en la sede de Alajuela hay una preferencia mucho mayor por los proyectos grupales o los seminarios grupales. Y en realidad para nosotros eso fue algo bastante interesante darnos cuenta porque de alguna manera nos permite, digamos, establecer algunas prácticas, algunas buenas prácticas dentro del profesorado, que luego comentaremos más a fondo, para poder de estar dando el seguimiento y la atención a este tipo de proyectos. Y básicamente, bueno, esas serían las primeras reflexiones que logramos establecer con respecto a la distribución de los proyectos. Y ahora cedo la palabra a Angie, que va a continuar un poquito más con otros particulares. Creo que voy yo. Ah, Sí, perdón, se la Mari. cedo a Mari. Perdón, a Mari. Sí. Yo voy a aterrizar un poquito lo que tiene que ver con los campos de estudio, porque toda esta reflexión que hacía Jeff tenía que ver más con los modos, digamos, de graduación. Ya específicamente centrándonos en los campos de estudio, encontramos 9 áreas de clasificación, que son estas que se ven en la columna: educación, imagen corporativa, salud, patrimonio cultural, diseño editorial, arte, señalética, acción social y animación. Según la cantidad de proyectos por áreas, educación es el campo más habitual, con 21 trabajos, le sigue imagen corporativa con 9, el área de salud con 5 trabajos, patrimonio cultural con 4, diseño editorial con 3, y por último, arte, señalética, acción social y animación con 1 trabajo en cada campo de estudio. Es importante señalar que estas formas de clasificación partieron del análisis de los títulos de los TFGs investigados, además de la suma de los detalles particulares de las investigaciones. Algunos proyectos cruzan varias áreas, sin embargo, colectivamente optamos por colocarlos en el área donde consideramos eran de mayor impacto. Ya que el campo de estudio de educación es tan relevante dentro de las investigaciones de los TFGs, hicimos una segmentación más detallada, exactamente, que es el siguiente gráfico, en donde podemos ver que el marco de la educación como rama general tiene unas disciplinas particulares. En específico tenemos la rama de 5 TFGs que tienen que ver con personas adultas mayores, 4 TFGs con educación infantil, las relacionadas con salud, medio ambiente y educación en aula universitaria, con 3 trabajos en cada campo de estudio y 2 trabajos más asociados a la educación en patrimonio e historia y 2 más en idiomas. Aquí podríamos adelantar que hay un lazo importante entre los procesos educativos o de formación y el diseño gráfico como una posibilidad de trabajo colaborativo. En este mismo sentido, cabe señalar que los estudiantes de diseño gráfico no cuentan en su malla curricular con una materia del área de educación. Sin embargo, es muy relevante anotar
ese interés del estudiantado por establecer una relación entre el área educativa y las investigaciones de los TFGs en las distintas sedes. Ahora sí, le doy el pase a Angie. Y si fuéramos tan amables de ir cerrando, porque ya se cumplieron 20 minutos, les agradecería. Perfecto. Bueno, para ir entonces avanzando con esta parte, bueno, aquí tenemos también un gráfico específico que es en relación a los resultados. Entonces, es como para profundizar también que en el caso de los resultados, esos productos de los TFGs, hay particular interés en los trabajos por realizar materiales didácticos. Entonces, esto lo vinculo a lo que está comentando precisamente mi compañera Mariela, de esa vinculación con la educación, porque en ese sentido, para elaborar un material didáctico, hay una necesidad de una interdisciplinariedad, es decir, vincular el campo del diseño gráfico, del cual son los y las estudiantes de los TFG, con profesionales de la disciplina de la educación para poder hacer la propuesta que tenga como resultado un material didáctico. Entonces, eso es uno de los puntos que nos llama la atención, pero pues ustedes pueden observar que también en la parte de resultados hay otros puntos de interés, otros aspectos de interés, además de ese detalle del material didáctico. Y después, específicamente dentro del material didáctico, también nos dimos a la tarea como observar qué temas en específico abordan los materiales didácticos y encontramos en ese aspecto que lo que son educación en necesidades especiales y la educación artística son de vital interés, son las que han tenido como un interés para desarrollar ese material didáctico y particularmente llama la atención la de educación en necesidades especiales. Nuevamente viene a ser necesario el criterio de interdisciplinariedad para poder conseguir elaborar un material didáctico que además aborde el aspecto de las necesidades especiales en la educación. Entonces le paso a mi compañero Jeff. Ah, no, a Mariela, perdón. Yo creo que podríamos pasar directamente, tenemos A unos las gráficos de conclusiones. beneficiarios, pero pasamos a reflexiones solamente para cerrar con algunas conclusiones que tenemos a partir de esta investigación que claramente está en proceso y que sabemos que es bien específica, digamos, de la Universidad de Costa Rica, pero las reflexiones quizá pueden abarcar como algunos temas generales del diseño gráfico. Entonces, la primera... Y Ajá. la primera está relacionada a la relevancia y necesidad de este tipo de análisis, de este vistazo que les acabamos de dar sobre el análisis y esta propuesta de investigación, ya que pues presenta características importantes para analizar lo que son los trabajos finales de graduación que se están gestando en la Universidad de Costa Rica y que este abordaje nos permite llevar más allá de una cuestión cuantitativa, poder generar abordajes con mayor profundidad para observar lo que es la investigación en el campo académico dentro del diseño gráfico y también cómo esto se ve impactado en la sociedad, qué retribución le estamos dando a la sociedad por medio de la investigación en diseño gráfico y cómo esto también puede motivarnos a visualizar nuevas aperturas en temas que tal vez nos estén abordando y fortalecer los temas como la educación que tiene un particular interés. Ok, en cuanto a la segunda, básicamente nos interesa la idea de la preparación docente para atender los TFG. Esto porque conocer tanto las modalidades como las temáticas permiten a los profesores, a las profesoras tener una visión más amplia de cuáles son esos intereses y tener algún tipo de preparación, tanto formal como informal, para poder darle un mejor seguimiento a ese tipo de proyectos. Yo creo que la 3 igual se reconoce el carácter interdisciplinario que tiene nuestra carrera y se busca fortalecer dentro de la malla curricular el trabajo para lograr formas de colaboración y posibilidades que vislumbren esos puentes entre disciplinas. El cuarto tiene que ver con la afectación digamos, generada por la pandemia y en ese caso la reflexión más importante es sobre las medidas que pueden tomar de manera previsoria las unidades académicas
para atender este tipo de situaciones y buscar alguna forma de que si se dan... Perdón que los interrumpa, es que tenemos una muchacha a la última y ella tiene compromisos después. Entonces vamos a tener que cortarlos aquí para que está bien, terminamos ahí. tenga la oportunidad de participar Diana. Sí, perdón, muchas gracias. Entonces, vamos a pasar Gracias. a nuestra última ponente, que es Diana Bustamante. Ella es profesora de la Universidad del Colegio Mayor de Antioquia y es arquitecta nacional de la Universidad Nacional de Colombia, con experiencia en el diseño arquitectónico, en la docencia y en las fortalezas en la investigación. Y su participación se llama Explorando el potencial creativo de los docentes, un estudio de la producción artística en el Colegio Mayor de Antioquia y en el Tecnológico de las Artes Débora Arango. Ahí tenemos el título, entre el 2020 y el 2022. Ok, muchas gracias. ¿Ya ven mi pantalla y me escuchan bien? Sí. Bueno, muchas gracias por el espacio. Realmente queremos compartirles en el evento una experiencia de investigación que hemos venido desarrollando, como lo mencionaste hace un momento, entre estas dos instituciones que están inscritas dentro del título, que hacemos parte pues como de la oferta institucional dentro del Valle de Aburrá, que es digamos como esa agrupación urbanística de Antioquia, como la capital de Antioquia en Colombia. Este proyecto pues está conformado por varios investigadores de las dos instituciones. En este caso voy a estar yo en representación de mis compañeros y es muy importante pues como mencionar la diversidad de los investigadores, de la formación de los investigadores, ya que junto a eso es que pudimos como formar un proyecto de investigación donde participaran artistas, arquitectos y digamos otro tipo de profesionales. El proyecto de investigación-creación básicamente busca identificar los procesos creativos y las formas de producción en relación a la práctica pedagógica de los docentes en la educación profesional. Nos interesaba mucho pensar o a tratar de descubrir si los docentes, además de ser docentes, tendrían ese tipo como de procesos artísticos que tal vez no estaban muy formalizados y traerlos, digamos, como a flote y exaltarlos y encontrar sobre todo como esa relación entre la docencia y la creación o los procesos de creación. Para eso fue importante tres aspectos. Lo primero fue caracterizar esos procesos creativos, identificarlos, saber cuál era, de qué naturaleza se podían evidenciar, reflexionar sobre esos procesos creativos establecidos y su relación con lo que mencionaba ahora, con la práctica pedagógica, si había o no una influencia de ese quehacer docente y ese quehacer artista, y proponer, luego de rastrear estos procesos, una plataforma experimental, porque puede que sí existan, pero que no se socializan, que no se visibilizan. Entonces, lo que buscábamos finalmente como objetivo era evidenciar esos modelos o prácticas de creación desde la formación disciplinar, el ejercicio profesional y la experiencia pedagógica. Encontrábamos, digamos, como una problemática, y es que, según, por ejemplo, uno de los autores consultados, Osorio en el 2014, los primeros maestros en las escuelas de artes eran empíricos. Entonces, cuando ya empezamos con toda esa formación de la carrera universitaria, a veces puede haber como una especie de desequilibrio entre las exigencias institucionales y esa voluntad, digamos, como artística, que a veces termina de pronto desplazando los procesos creativos. Además que hay un desconocimiento, ¿cierto? O una poca valoración de esos procesos creativos, cómo se dan, cuándo se dan, y a veces la labor pedagógica inscribe un enfoque pedagógico que generalmente es suficiente para la enseñanza del arte. Y por lo último, es la tensión que hay existente entre teoría y práctica, porque necesitamos desde nuestras instituciones comprender las formas, pues como de este ecosistema debe desarrollar unas estrategias que garanticen pues como una conexión entre la teoría que se imparte en las aulas y la práctica también vista como esos ejercicios o prácticas creativas. Se buscaba entonces vincular la práctica de los artistas docentes para enriquecer los escenarios de creación artística a nivel nacional, a nivel de nuestras instituciones, como una referencia también para los estudiantes.
Hay varios obstáculos que se identifican, digamos, dentro de esta problemática. Lo primero es que muchas veces hay una precarización, digamos, también laboral o práctica de la práctica docente y artística, por eso no hay mucho registro, por eso no hay mucha visibilización. El segundo obstáculo es que puede que el docente sí tenga unas prácticas artísticas vigentes, pero a veces sus responsabilidades y compromisos como docentes van desplazando como de su cotidianidad ese ejercicio. Y lo tercero es que los docentes, digamos que tienen estas prácticas, tienen sus obras, pero desconocen cuáles son los procedimientos para divulgarlos, digamos, visibilizarlo adecuadamente como productos creativos, sino simplemente como una práctica o un hobby, sino formalizándolos como tal. Para eso seguimos o planteamos una metodología que buscaba primero hacer un sondeo, o sea, un contacto directo con los docentes, donde ellos nos contaran si tenían estas prácticas creativas. Definimos una ventana de tiempo, como se mencionaba en el título, para que esa práctica se identificara en un periodo, digamos, temporalmente cercano. A ellos les realizamos un sondeo que ya vamos a ver en detalle, pero también unas entrevistas semiestructuradas como instrumentos para identificar esas prácticas artísticas y su naturaleza, porque vamos a ver que era muy diversa, debido a que, por ejemplo, en el Colegio Mayor tenemos programas como arquitectura, como la tecnología en delineantes de arquitectura e ingeniería, mientras que la institución tecnológica de Débora Arango sí es una institución, digamos, más centrada en las artes y por lo tanto iba a tener una mayor participación, esperábamos nosotros, en este sondeo. Además de eso, participamos como segundo momento en un análisis y caracterización. ¿Cómo podemos recolectar toda esa información a partir de unas matrices categoriales? El grupo anterior que hablaba como de la importancia de tener unas categorías que nos permitan analizar los datos. Acá se retoma desde otra perspectiva este mismo instrumento y abrir mesas de discusión para generar también un proceso curatorial. ¿Cuáles son, digamos, esos procesos que, digamos, que hacían parte o iban a ser parte de los productos finales de la investigación o cuáles simplemente hacían parte como de una recolección de información? El tercer momento, que es, digamos, uno de los más claves, es donde pasamos de una recolección a esa visibilización y exaltación de estas prácticas artísticas, que es la gestión del diseño museográfico de 3 laboratorios expositivos abiertos al público, en donde podamos divulgar estos hallazgos y asimismo les mostremos a los docentes la manera de visibilizar su producción. Esto lo hicimos de la mano con el Comité Curatorial Interinstitucional, que es un comité que hemos formulado y desarrollado entre las dos instituciones. Y por último, una vez montada la plataforma de exhibición en los laboratorios expositivos, la socialización en eventos, por ejemplo, como esta jornada en artes o como otros eventos de investigación que permiten pues como visibilizar y hacer un llamado a otras instituciones a que participen de estas iniciativas. Entonces acá vemos el primer momento, la ficha de caracterización a partir de un formulario que se enviaba a correo electrónico. Aquí había unos datos generales, ¿cierto? Nombre, edad, teléfono, pero además de eso nos interesaba preguntarle si desde el 2020 había realizado procesos personales de creación, investigación, creación, producción artística, diseño u otras prácticas. Quisimos ser abiertos en no decir obra artística, ¿cierto? Porque puede que se encasille y buscábamos era un proceso, digamos, de creación que pudiera estar, digamos, apuntado con diferentes enfoques o diferentes productos, se materializara de manera diferente. Y también les preguntábamos si la respuesta era sí, qué tipo de prácticas, técnicas o lenguajes de creación ha desarrollado. En un segundo momento, pues ya obtuvimos los resultados, identificamos, por ejemplo, que esas 61 respuestas, la mayoría eran en prácticas visuales. Algunos dijeron que no aplicaba, o sea, no respondieron la encuesta, pero no era como para ellos este tipo como de
de espacios de divulgación. Encontramos otras prácticas como por ejemplo la edición de libros, la formulación cultural de espacios culturales, las residencias artísticas, las prácticas musicales, por supuesto el tema de la arquitectura, que ahí es donde se ve la visibilidad o la diversidad de estas dos instituciones, y las prácticas escénicas. Hay, digamos, un equilibrio entre las respuestas recibidas entre las dos instituciones, que eso hizo que el muestreo fuera bastante variado. Y ya acá lo vemos en comparativo, lo que encontramos en el Colegio Mayor de Antioquia y en el Tecnológico de Artes de Borarango, en donde en uno pues se destaca más la parte de las prácticas visuales, ¿cierto? Acompañado, por ejemplo, de la arquitectura, y en el otro más de esa diversidad que llamábamos otro o prácticas musicales. Luego de esto, desarrollamos ya específicamente con los docentes un proceso de entrevista donde ya nos interesaba indagar sobre el interés en conocer cuál era su proceso, si tenía un taller, cada cuánto lo hacía, cuál era su dedicación, su periodicidad, para ver que fuera algo constante o algo espontáneo, y luego ahondar sobre la técnica, formato, digamos, métodos de visualización, si había participado en exposiciones anteriormente, en convocatorias, o si esto estaba registrado en su hoja de vida de docente y de investigador, o era algo que siempre mantenía aparte. Acá tratábamos también como de indagar si había alguna influencia entre las materias que el profesor dicta en esas instituciones y las prácticas que desarrollaba. Bueno, todo esto fue grabado, transcrito para poder tenerlo como evidencia, y se vuelve un insumo para el siguiente momento, que fue el análisis a partir de estas categorías que básicamente buscaban entender el proceso de creación cuál era, o sea, como desmenuzar todo lo que nos habían explicado en la entrevista, cuál era esa influencia en la práctica docente, cómo se influenciaban, digamos, una en la otra, qué tipo de obras de creación era la que estos docentes, digamos, materializaban, y cuáles eran sus procesos de visualización. Cada una de estas variables las fuimos categorizando en las matrices a partir de una codificación por los entrevistados, y este, digamos, se vuelve un insumo importante para un proceso que llevaremos a cabo más adelante, que será toda la conformación como de los resultados y las conclusiones finales de la investigación, pues que en este momento aún sigue en curso. Ya para mostrar la última parte, que es la generación de esos laboratorios expositivos, pues muy importante ser riguroso con la sistematización. A veces lo que hemos identificado es que sí hay obras, sí hay intenciones, pero no hay como una metodología que permita registrarlas y caracterizarlas. Entonces, por eso estas fichas ellos las diligenciaban con los aspectos generales y una descripción sobre el producto, que en este caso pues era una serie de cuadros. Dimos entonces el paso al primer laboratorio expositivo, que fue en el mes de mayo de este año. Esta fue, digamos, algunas de las imágenes de los docentes que participaron, y las imágenes pues de la diversidad. Tuvimos proyectos que nos mostraron libros, objetos o elementos más tridimensionales, cartografías, dibujo a partir de varias técnicas, e inclusive museografía virtual a partir de la participación del laboratorio Fab Lab, que eso nos mostraba aún más como todo el espectro de la participación de los docentes. En un segundo momento, el segundo laboratorio expositivo, que fue justamente hace un poco menos de un mes, en este fue un escenario, digamos, de ciudad, fue un parque de biblioteca que ubicaba en todo el centro de la ciudad de Medellín, y acá pudimos también tener una diversidad que va, por ejemplo, desde el tema del patronaje o la confección, o digamos técnicas más pictóricas, escultóricas, e inclusive modelados y fotografía. Ahora, ya para ir cerrando, pues algunas de las conclusiones parciales que hasta el momento hemos encontrado, y es que sí hay procesos creativos que los docentes sí los desarrollan y que son muy variados. Entonces es muy importante entender esos enfoques disciplinarios, cómo impactan, ¿cierto?, la docencia, y hay unos que van de lo más tradicional pues como a lo más experimental, como el tema de la museografía virtual que mencionaba ahora. El otro es
tratar de seguir conectando como esos hilos, pero es evidente que hay una interconexión entre la pedagogía y la parte creativa y docente, porque de esa manera podemos mostrar que los docentes como que abordan sus propias prácticas y que influyen tanto en su enfoque pedagógico como en sus procesos de creación. Y eso pues a su vez se transmite en los estudiantes. Y por último, algo que hacía énfasis es la necesidad de plataformas de socialización, como este tipo de exposiciones y como un proyecto que tenemos entre manos, que es hacer una bienal de producción docente en donde podemos divulgar esos procesos creativos que no se encasillen en una sola técnica o manera de expresión, porque es una manera, digamos, una herramienta valiosa para poder compartir ideas, estrategias, enfoques y fomentar, digamos, una comunidad docente, no solamente unido por la pedagogía, sino por la práctica creativa. Todo eso pues termina impactando obviamente la educación superior, en la calidad de los docentes y también pues como en esa referenciación que van teniendo los estudiantes de lo que significa ser docente sin necesariamente pues tener un gran bagaje artístico, sino hacer de la docencia también un escenario de expresión a través del arte. Muchas gracias. Gracias a usted, Diana. No sé si Gracias. siempre se puede quedar un momento, no, ya se retiró. No, aquí estoy todavía, sí. Sí, bueno, pasamos a la parte de preguntas o comentarios en torno a esta mesa. Sí. Bueno, yo diría que ha sido una mesa muy integral en el sentido en que ha abarcado desde el campo teórico, que fue la primera participación de Adriana, luego con la incorporación propiamente de la producción como tal, con los trabajos de graduación de los muchachos de Alajuela, los compañeros de la sede de Alajuela, donde hicieron un buen balance, muy interesante y muy oportuno para ver si en algún momento se establece en la sede de Alajuela más formalmente los estudios en diseño gráfico. La última participación de Diana me parece que integra muy bien la parte de creación con la de la docencia, con un trabajo muy exhaustivo, colectivo, donde ha habido diferentes etapas que han quedado mostradas muy claramente, que si bien no se ha culminado, pues una de las conclusiones era la necesidad de la socialización, y por esa razón yo pienso que precisamente espacios de este tipo permiten el intercambio, así como también de la mesa anterior, también conocer qué es lo que están haciendo otros colegas, y tejer redes, me parece, redes entre nosotros. Berto. Sí, gracias, Carolina. Dos cosas. Por un lado, yo tenía como un comentario respecto a la última de Diana, digamos, un poco un comentario, digamos, como divertido nos pareció. Y la otra cuestión que contarle a Carolina, bueno, a todos, ¿verdad? Que hay una pregunta en el YouTube, entonces que quiero leer la pregunta, es para Adriana Monroy, que creo que está todavía por acá, a pesar de la diferencia horaria, ¿verdad? El Sí, comentario, aquí estoy. rápida, brevemente, para Diana era que cuando estábamos, no sé si Carolina Sanabria recuerda, cuando estábamos en la comisión viendo las propuestas de investigación, creo que alguien mencionó cuando leyó el título de la propuesta de Diana, decía, eso es lo que necesitamos hacer en la sección de arte de la Escuela de Estudios Generales. No sé, justamente es esta cuestión que creo que es también el desafío que se plantean Jeff,
Mariela y Angie, ¿verdad? Justamente la integración de práctica artística e investigación, ¿verdad? Digamos, ese tipo de desafíos. Y de forma tan organizada y tan Exacto, sí. sistematizada Sí, como cómo lo... lo sistematizamos, etcétera, es el gran desafío que yo creo que es también un poco el que por otra vía están tratando de abordar o están abordando, está en marcha, pues están abordando Jeff, Angie y Mariela. Y voy a leer la pregunta de, bueno, ese comentario ahorita pueden, por supuesto, responderlo, claro, si quisiera agregar algo. En la pregunta para Adriana la dirige Pablo Bonilla, la realiza Pablo Bonilla, dice, me parece muy relevante cómo recalcas la función de la imagen como algo dinámico, que en efecto no se detiene en el espacio social o en la intención detrás de su concepción. Te quería preguntar si en tu investigación abordas los cruces de la imagen en función de las relaciones de poder que las imponen, ya sea desde lo político o desde el capital o solo en el redimensionamiento mediático o cómo eso se articula. Esa es la pregunta del doctor Pablo Bonilla. Vale. Sí, efectivamente, en esta presentación abordé una pequeña parte de mi investigación doctoral que se centra en los desfases temporales que produce la imagen técnica mediática actual con respecto a imágenes más convencionales como son las obras de arte de las que he planteado, pero efectivamente en la tesis ya general sí se llega a este punto de analizar el dispositivo mediático, sobre todo Instagram, que fue lo que yo previamente estudié, y como claramente hay esto también afecta dentro de lo que implica la mediatización y la transformación de sentido a nivel del capitalismo y como la forma incluso en que se circulan estas imágenes imponen cierto poder hegemónico que va mucho más allá del que se ha plantado en esta cuestión. Pero a mí me interesa mucho que si bien es bastante común esta clase de crítica y esta observación sobre sobre, digamos, los fenómenos mediáticos y su relación con la política o el mercado. También trato de rescatar en lo posible la potencialidad en las imágenes, porque finalmente estamos en un momento donde tenemos y estamos constantemente trabajando con estas imágenes y si nos quedamos en la crítica, pues en vez de dirigir un poco el camino que queremos a través de las imágenes y usarlas a nuestro favor, pues muchas veces terminamos simplemente haciendo una crítica que es poco fértil. Y bueno, justamente ahora que estamos en esta mesa que es sobre academia y arte, ¿no? Creo que es importante también tener en cuenta que la teoría y la crítica que planteamos también tiene que tener cierta apertura para que luego se pueda llevar a algo productivo en la práctica y no quedarse solamente en ese. Pero sí, efectivamente hay un panorama más amplio en la investigación doctoral y que sí se toma en cuenta otros factores sociales y políticos. No sé si respondí la pregunta, pero ahí va. Yo también tenía un comentario. Ah, bueno, ahí está Angie, que tal vez estaba antes que yo, que no la vi. Angie. Sí, no, gracias. No, justamente acaba de levantar la mano porque ya que estaba comentando el trabajo a Adriana y yo quería hacerle una consulta a Adriana en relación a si hay casos específicos como ejemplos de estas imágenes supervivientes y si de estos casos específicos has visualizado o ya estás en esa parte o si lo estás visualizando para más adelante,
tal vez centrarte, por ejemplo, en una región particular. De mi parte, interesada por el ámbito de las artes en América Latina y la producción de imágenes en América Latina, me parecería interesante conocer estudios de caso a partir de esa perspectiva de esas imágenes supervivientes. ¿Cuáles son las imágenes supervivientes en el contexto latinoamericano? Entonces, esa era como mi consulta. Muchas gracias Angie, me parece un lindo enfoque el que plantea. Sí, efectivamente, yo sigo un poco apegada a la tesis doctoral, que creo que es normal, que hay un proceso ahí es que todavía creo que hay mucho que sacar, de dónde ir sacando y dónde seguir jalando, pero sí en la tesis doctoral llego a analizar hasta 180 imágenes de Instagram, donde que se apropian de obras de arte clásicas, por así decirlas, como podrían ser la Mona Lisa, y bueno, sí que muy eurocéntricas, pero ¿por qué? Porque quería poner justamente de manera en cuestión el poder hegemónico también, ¿no? O sea, sin tener que adentrarme a Latinoamérica, desde mi postura como latinoamericana y de Bolivia, decidí manejar estas obras y la forma en que el público se apropian de estas obras para liberarlas de esta visión tan negativa de que las personas y la cultura popular no puede hacer cosas alrededor de estas obras tan protegidas, ¿no? Entonces, justamente va por ahí. Pero sí sería interesante hacer un análisis sobre si se da o no se da esto en Latinoamérica, pues si hay imágenes supervivientes y si hay, qué proceso, digo ya, pues seguro que no van a ser los mismos. Y comparar, ¿no? Cómo los procesos dentro de una cultura tan hegemónica occidental mantiene sus imágenes bajo cierto régimen y las mantiene supervivientes, y cómo en Latinoamérica pues seguramente lo haremos de otra manera. Yo me puedo imaginar por lo menos desde mi experiencia en Bolivia, todavía se mantiene muy vivo el ritual, entre otras formas que ya no están tan no sé, tendría que verlo, pero me parece una gran propuesta y de hecho lo tengo muy en mente para futuras investigaciones. Gracias, Ani. En ese sentido, yo querría apuntar un autor que se me vino a la cabeza ahora que estaban hablando que estabas hablando de las imágenes supervivientes. Se me vino a la cabeza el título de esta obra de Didi Werman, Imágenes pese a todo, memoria visual del Holocausto. Pero no era por ahí por donde quería entrar. Era en relación con la idea tan sugestiva de la trascendencia de las imágenes, de esa perpetuación y esa transformación del sentido que opera al interior de las imágenes mismas como si estuvieran vivas, diría Mitchell. Que en su ensayo, que conocí por cierto en la Universidad de Barcelona, cuando estaba haciendo mi doctorado, que quieren las imágenes, él partía de que nos comportamos con las imágenes como si tuvieran vida. Y a su vez, los nuevos medios que usted retoma, Adriana, tienen mucho que ver en eso, con la reproducción de los soportes a partir de redes sociales, de los teléfonos de medios, como los teléfonos inteligentes. Y todo eso a mí me lleva a la pregunta por la trascendencia de las imágenes y una idea que había dado precisamente el mismo Didi Werman cuando decía que cada vez que posamos nuestra mirada en una imagen, deberíamos pensar en las condiciones que han impedido su destrucción, su desaparición. Entonces, sí, en ese sentido, me parece muy valioso el estudio de las imágenes a partir de estos nuevos soportes que hacen prácticamente que imposible
borrar cualquier imagen y que conduce a la trascendencia de la que hablabas. Es un tema apasionante, sí. Sí, sin duda, Didi Huberman, ay, perdón, Didi Huberman tiene una influencia bastante grande en mi investigación, incluso cuando llego a hablar del anacronismo en las imágenes y demás, ¿no? Porque gracias a la teoría de George Didi Huberman, es que justamente decidí entrar o sea, es curioso, bueno, no es curioso, de hecho tiene mucha coherencia que lo menciones, porque él también ve mucho el tema del tiempo en las imágenes y cómo estos se van influenciando pasado, presente, y de hecho hace una crítica bastante interesante a lo que es la historia del arte y la forma en que se plantea una interpretación de las imágenes. Y sí, también estoy totalmente de acuerdo con la lectura de Mitchell, y va por ahí un poco, o sea, no entenderlas, claro, no entender las imágenes como seres vivos en el sentido de que, bueno, sobre todo entenderlas como agentes que están en constante, claro, en constante agenciamiento en el presente, ¿no? Y por eso decidí usar la palabra superviviente, porque permite retomar no solamente su agencia, sino su agencia del pasado al presente, ¿no? Entonces, sí, creo que estas dos lecturas han influenciado bastante igual en mi perspectiva en cuanto a esto. Y bueno, en cuanto a lo que es la trascendencia de las imágenes y su destrucción, igual estaría interesante, como decía Angie, ¿no? Tal vez sería ver qué imágenes no han trascendido, un poco yendo un poco hacia lo que, como Benjamin decía, ¿no? Que habría que mirar un poco la historia de los no vencedores, que también sería muy interesante, ¿no? Porque también habría que ponernos a pensar qué es una imagen, si una imagen es simplemente la materia o el discurso puesto en materia que vemos o son imaginarios que quizás no han llegado a la materia o han llegado a la materia y luego no han sido justamente puestos bajo un régimen de mirada en común que permite esa perduración, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esto que planteas. Gracias. ¿Alguna intervención más? Bueno, entonces agradeceríamos la presencia de todos los participantes a esta sesión, a Angie, a Mariela, a Jeff, Diana que ya se fue, y a Adriana, sobre todo por la hora, porque debe ser ya la medianoche ya, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todos y ha sido una sesión muy, muy productiva. Muchas gracias y hasta mañana.